Continuamos, señores, con este su programa aquí, José Tomás, y seguimos también conversando con el doctor Frank Aristi, abogado y especialista en temas de seguridad social. Tenemos aquí un conversatorio muy especial con él y muy educativo, y queremos ahora hablar un poco de ese poder de veto, doctor, que tienen todos los miembros del Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Cómo funciona eso y por qué algunos sectores piden que sea el Estado el único que tenga ese poder? Sí, fíjate que el artículo 24 de la ley 8701 establece que para que una resolución o una decisión pueda ser aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social, tiene que contar con la mayoría de los votos presentes, pero siempre que cuente con el voto favorable de un representante de los empleadores, de un representante de los trabajadores y de un representante del Estado. A eso la gente le llama el poder de veto. ¿Qué resulta? Eso ha traído como consecuencia que muchas propuestas que ha sometido, por ejemplo, la CISARRIL al Consejo Nacional de Seguridad Social, y también ha sometido la DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, no han sido aprobadas porque uno de esos tres sectores se opone. Por ejemplo, el artículo 140, párrafo 2 de la Ley de Seguridad Social, establece que el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobará la contribución de los pensionados para el Seguro Familiar de Salud. ¿Qué resulta? Nosotros en la CISARRIL hicimos hace muchos años una propuesta para que el Consejo le dé cumplimiento al párrafo 2 del artículo 140. Porque actualmente, si a una persona lo pensionan, ustedes lo han escuchado eso, si a una persona lo pensionan por vejez, ya sea una AFP o ya sea un fondo de pensiones sustitutivo o el INAVIMA, pierde la cobertura del Seguro Familiar de Salud, del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud. ¿Por qué? Porque el Consejo no ha establecido, no ha aprobado cuál va a ser la contribución de los pensionados para financiar el Seguro Familiar de Salud. ¿Qué resulta? En el año 2011, el Consejo emitió la resolución 225-05, mediante la cual aprobó el aporte de los pensionados por discapacidad y de los pensionados por discapacidad, pero omitió los pensionados por vejez y los pensionados de sobrevivencia. En consecuencia, actualmente, cuando una persona lo pensiona por discapacidad, no pierde la cobertura del Seguro Familiar de Salud, porque mediante la resolución 225-05, el Consejo dispuso que del monto de la pensión se le descuenta al pensionado por discapacidad el 3% del monto de su pensión. Y actualmente se le descuenta cuando una compañía de seguros pensiona a un trabajador por discapacidad, a ese trabajador se le descuenta el 3% del monto de su pensión para que continúe con la cobertura del Plan Básico de Salud del Seguro Familiar de Salud. Pero ¿qué resulta? El Consejo en esa resolución 225-05 no incluyó, no menciona, omitió lo pensionado por vejez. Entonces, cuando una persona lo pensionan por vejez, pierde la cobertura del Seguro Familiar, del Plan Básico de Salud, del Seguro Familiar de Salud. Cuando más lo necesita. Cuando más lo necesita. En vista de eso, déjeme decirle que el Poder Ejecutivo ha tenido que crear 5 planes de pensiones, el Poder Ejecutivo, por decreto, porque el Consejo no le ha dado cumplimiento al párrafo 2 del artículo 140. Déjeme decirle que de esos 5 decretos, yo tuve a mi cargo elaborar 4 decretos, de esos 5 decretos. Ahora, en los 4 decretos que yo elaboré, yo puse que se crea este plan especial de servicio de salud transitorio, plan especial de servicio de salud transitorio, hasta tanto el Consejo apruebe el aporte de los pensionados por vejez, de conformidad con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 140 de la ley 8701. Es decir, se crearon, el Poder Ejecutivo tuvo que crear 5 planes de servicio de salud transitorio. Mire, hay un plan que fue creado en virtud del decreto 342-09, 2009. Ese plan de servicio de salud beneficia
a los pensionados hasta el mes de enero del año 2010. Después se creó un plan especial de servicio de salud para pensionados del sector salud. El presidente Danilo emitió un decreto donde fueron pensionados 6.000 empleados del sector salud. A raíz de ese decreto se creó un plan de servicio de salud transitorio para pensionados del sector salud. También se creó, en virtud de la ley 590-16, la ley orgánica de la Policía Nacional, esa ley le dio facultad a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para crear, en vista de que el Consejo no le ha dado cumplimiento al artículo 140, párrafo 2 de la ley 8701, cuando se promulgó la ley 590-16, la ley de la policía, se le dio facultad al CISARRIL para aprobar un plan especial de servicio de salud para los pensionados de la Policía Nacional. Y también se creó finalmente, hay dos planes más. Hay un plan de servicio de salud que se creó, el decreto 159-19, para los pensionados de las Fuerzas Armadas. Se creó un plan de servicio de salud. En ese plan de servicio de salud se establece que se le va a descontar al pensionado el 6% del monto de la pensión, que estaban al grito los miembros de las Fuerzas Armadas y lo de la Policía Nacional, que también se estableció un 6.3%, me parece. Pero es una garantía para ellos, es una garantía para seguir recibiendo los beneficios del sistema de salud. Correctamente, pero ellos se quejaron porque, por ejemplo, los trabajadores activos contribuyen con un 3.04 del monto de su salario para el Seguro Familiar de Salud. Si yo le dije que la cotización es 10.13 del Seguro Familiar de Salud, el trabajador contribuye con un 3.04%, que se lo descuenta el empleador de su salario, y el empleador con un 7.09%. Entonces los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se quejaron porque mientras los trabajadores activos, que a lo mejor tienen un mayor ingreso que los pensionados, se contribuye con un 3.04 del monto de su salario a los miembros de la Policía Nacional y a los miembros de las Fuerzas Armadas, y los del sector salud tienen que pagar el 6.3% de su salario. Entonces, pero tienen un patrón. Los que están activos tienen un patrón. El que está ya pensionado no tiene un patrón. Eso es correcto. Entonces yo pienso que esa es la explicación de por qué tienen que pagar una proporción mayor de lo que reciben como pensión. Sí, ¿Usted piensa que una buena justificación? Usted que está trabajando muy de cerca en todos esos debates y esos análisis, ya finalmente, porque tenemos que despedir, ¿usted cree que podríamos resolver todos esos entuertos con una próxima modificación a la Ley de Seguridad Social, que ya es urgente porque son 23 años de vigencia y mucho ha cambiado? Y que en esta modificación por fin pueda tener cobertura los problemas de salud mental, que lo pueda cubrir la Seguridad Social también. Sí. Terminando la idea ahorita del poder de veto, nosotros proponemos algo parecido a lo que usted señala, José. Nosotros lo que proponemos es, nosotros hemos hecho una propuesta que nosotros consideramos más democrática y que pudiera contar con el voto favorable de los empleadores y de los trabajadores. Nosotros proponemos que las resoluciones del Consejo sean aprobadas por la mayoría de los votos presentes, siempre que cuenten con el voto favorable del presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, es decir, del es el ministro de Trabajo, del gobierno, que cuente con el voto favorable del gobierno y con el voto favorable de un representante de los trabajadores o de los empleadores. Okay. Eso quiere decir que una propuesta, una decisión puede ser aprobada siempre que cuente con el voto favorable del presidente del Consejo y el voto favorable de un representante de los trabajadores. O también puede ser aprobada la propuesta siempre que cuente con el voto favorable del presidente del Consejo y de un representante de los empleadores. No sé si me doy a entender. Sí. O sea, el voto de el representante del gobierno, que es el ministro de Trabajo, porque es el presidente ex oficio del Consejo Nacional de Seguridad Social, y el voto favorable o del sector empleador
o del sector de los trabajadores, que son los dirigentes sindicales. Correctamente. O sea, que haya 2 votos, porque son tres integrantes en sentido general. Entonces, ¿qué piensa usted que podría pasar con una modificación a la ley? ¿Podríamos corregir todas esas falencias, todas esas debilidades que de alguna manera afectan a los afiliados? Sí, Muy brevemente. Sí, correctamente, pero se va a necesitar una decisión política. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para aumentar la tasa de reemplazo en materia de pensiones, la tasa de reemplazo, en seguridad social se le llama tasa de reemplazo al porcentaje que va a recibir el trabajador por concepto de pensión al momento de su retiro. Es decir, el porcentaje en relación con su salario se llama tasa de reemplazo. Entonces, si queremos aumentar la tasa de reemplazo, necesariamente tenemos que aumentar la tasa de cotización del seguro de vejez, de discapacidad y sobrevivencia, es decir, de pensiones. Como yo le dije, nosotros tenemos la tasa de cotización más bajita de América en materia de pensiones. Colombia tiene un 16, Brasil tiene un 31, España tiene un 28%. Entonces, los empleadores y trabajadores tenemos que estar conscientes de que hay que aumentar, si queremos tener pensiones dignas, equivalente por lo menos al 30%, con una tasa de reemplazo equivalente al 30% de su salario, por lo menos, es necesario aumentar la tasa de cotización en materia de pensiones, por lo menos a un 16.97%. De 9.97 a 16.97%. Así es. ¿Por qué? Porque según los ejercicios que yo he hecho, para que un trabajador pueda recibir una pensión digna, equivalente por lo menos al 60% de su salario, es necesario que el trabajador ahorre todos los meses en su cuenta de ahorro individual el 14.3% de su salario, el 14.3%. Actualmente los trabajadores ahorran, como yo le dije ahorita, el 8.40% de su salario. Con eso es imposible que el trabajador, al momento de retirarse, reciba una pensión digna, equivalente por lo menos al 60% de su salario. Entonces hay que aumentar la tasa de cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia y del seguro familiar de salud por lo menos 2 puntos para poder aumentar la cobertura del plan básico de salud, para obtener los recursos suficientes para aumentar la cobertura del plan básico de salud, porque no lo hay. La tesorería tiene un déficit, hay muchos meses en que la tesorería tiene un déficit financiero, es decir, que lo que recauda mensualmente es insuficiente para pagar el per cápita a las ARS, la prima del plan básico de salud, que tiene que pagársela todos los meses. A veces la tesorería tiene déficit y tiene que financiar ese déficit con unos recursos que acumuló cuando se inició el seguro familiar de salud. Bueno, doctor, vamos a ver si en una eventual modificación a la ley de seguridad social pueden subsanarse todas esas falencias. Muy interesante el diálogo, pero lamentablemente tenemos que despedirnos de ustedes y pues hacer el compromiso de que nos vamos a ver en una próxima entrega de este programa. Muchísimas gracias, doctor. Para servirle. Cuídense mucho, feliz resto del fin de semana. Aquí José Tomás.